Mis queridos hijos e hijas, hoy, lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuanto la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra reconocer. El evangelista San Mateo incluye el relato de Jesús caminando sobre las aguas y que llega a la barca para mostrar el camino que conduce al discípulo al descubrimiento progresivo de la fe, es decir, ver a Jesús como el Cristo. La travesía difícil y cansada del mar de Galilea, en un barco frágil, empujado por el viento contrario, genera en el corazón de los discípulos un miedo que les debilita la fe. La gente pobre, sin embargo, reconocía en Jesús al enviado de Dios y le seguía en el desierto, donde aconteció la multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes, Jesús despide a la gente y manda a los discípulos a que hagan la travesía descrita en el Evangelio de hoy. Jesús invitó a los discípulos a subir a la barca y a ir al otro lado del mar, donde estaba la tierra de los paganos. Lo anterior tiene un objetivo: que los discípulos lo reconozcan como el Hijo de Dios, el cual posee autoridad. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿reconozco la presencia de Jesús en los momentos difíciles de la vida? Vivimos en un mundo que cada día le cuesta reconocer la presencia de Dios. Un mundo que se vuelve indiferente a las cosas de la fe,
¿Cuántas personas se empeñan a dar un valor absoluto a la sola razón, pensando que esta sola realidad es capaz de dar a la persona la felicidad que tanto anhela? ¿Cuántas naciones buscan el progreso prescindiendo de Dios? ¿Para cuántas personas la propuesta de Jesucristo ya no les dice nada, porque consideran que la propuesta de Jesús los va a condicionar? Cuando una sociedad pierde de horizonte el paso de Dios por la historia, es cuando aparece toda realidad de pecado que termina destruyendo la comunión entre las personas. La opción cristiana nos invita de forma constante a que nuestra vida tenga apertura de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y poder tener vida en su nombre. Reflexionemos. ¿Se me facilita reconocer el paso de Dios por mi vida? ¿Reconozco a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Se me dificulta reconocer a Jesús en los momentos de sufrimiento? Nuestra vida espiritual, cuando tiene la experiencia de participar de la Santa Eucaristía, está llamada a reconocer a Jesús como aquel que no va a permitir que nuestra barca se hunda. Nos recuerda el Papa Francisco: no somos autosuficientes, solo nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentemos que con Él a bordo no se naufraga. Miremos nuestros hogares y pensemos: mi esposo o esposa reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Mis padres tienen una buena experiencia de fe. ¿Cuál de mis padres ha dejado de tener una vida espiritual? ¿Qué hijo le cuesta reconocer la presencia de Jesús en los momentos de tempestad? ¿Qué hijo le tiene amor a la acción de Dios cuando llegan las tormentas de la vida? ¿Qué familiar dejó de reconocer el valor de la vida espiritual? En mi sitio de trabajo, mis jefes son personas que confían en Dios. ¿Qué compañero es indiferente a los problemas de otros compañeros? En una comunidad parroquial, ¿qué fuertes vientos golpean la vida espiritual de mi parroquia? La espiritualidad de mi grupo apostólico se basa en invitar a Jesús a subir a la barca de la iglesia. Mis queridos hijos e hijas, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es un acto de fe marcado por la humildad. Seguir a Jesús es hacerlo desde el abandono y la plena confianza. Nos recuerda nuestro Papa emérito Benedicto XVI. En el sacramento del altar, el Señor viene al encuentro del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, acompañándole en su camino. En efecto, en este sacramento, el Señor se hace comida para el hombre hambriento de verdad y libertad. Somos cristianos y una característica del cristianismo es seguir a Jesús no por los milagros, sino porque Él es el Hijo de Dios que nos trae el don de la salvación. Finalmente, nos expresa de nuevo nuestro Papa emérito Benedicto XVI. La fe que suscita
el anuncio de la palabra de Dios se alimenta y crece en el encuentro de gracia con el Señor resucitado que se produce en los sacramentos. Palabra del día: reconocer. Pregunta: ¿reconozco la presencia de Jesús en los momentos difíciles de la vida? Los invito para que clamemos la presencia del Señor resucitado a partir de la oración. Señor Jesús, tú has visto cómo la barca de mi vida ha sido golpeada por fuertes olas, olas que me han hecho tener miedo, que me han hecho tener desesperanza, incluso han debilitado mi fe. Señor, hoy te invito a que subas a la barca de mi vida. Acompaña mi camino. Quiero estar contigo. Quiero reconocerte como el Hijo de Dios, porque sé que si tú estás en mi barca, esta barca no va a naufragar. Gracias, Señor, porque siempre me tiendes tu mano, porque soy importante para ti, porque hago parte del grupo de tus discípulos. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y atrévete a reconocer al Señor en la barca de tu vida.